Y ahora saludamos a Amílcar Hernández, nacido aquí en Bogotá, reportero, editor y director de varios medios de comunicación, de prensa escrita, radio y televisión de Colombia. También conferencista y catedrático universitario. Mi querido Amílcar, muy buenas tardes y muy bienvenido a El Noticiero del Espectáculo. Estimado Jorge, muy cordial saludo, volverte a escuchar y ponerme en contacto con todos tus oyentes en todas partes del mundo. Muy emocionado y felicitaciones por todo lo que hiciste para ese emocionante y feliz cierre de año. Muchas gracias, Amílcar. Bueno, usted fue monaguillo, ¿cierto? En la iglesia Santa Bárbara, en la Candelaria, cuando estaba muy jovencito, yo lo recuerdo. Oiga, Jorge, me emociona mucho que cómo supo eso. Pues claro que sí, fui acólito, se decía en esa época. Sí, y sí recolectaba platica para las necesidades de la parroquia. Yo era a mí me tocaba pedir la Sí, limosna para claro. la parroquia. Y de esa limosna me daban algunos centavitos que ayudaban. Claro. Amílcar, usted también participó en un programa al comienzo, pues, de su carrera de Radio Mariana, relacionado este programa con temas de la iglesia, ¿cierto? Bueno, la verdad, yo he estado un poco relacionado siempre con temas de la iglesia a lo largo del ejercicio del periodismo, pero he estado vinculado durante los últimos 20 años con Radio María. Radio María es una emisora católica donde tenemos un programa que se llama Caleidoscopio, que es la iglesia y los medios de comunicación. Y en ese caleidoscopio oramos mucho por todos los colegas y amigos periodistas, incluido tú, para que les vaya bien, para que enfoquen su trabajo de una manera ética y al servicio de la comunidad. Entonces, he tenido esa actividad marginal. Usted es periodista egresado de la Universidad América, ¿cierto, Amílcar? Sí, Jorge, usted sabe muchas cosas de mí. Mira, Pero hombre, yo somos amigos desde hace mucho tiempo, mi querido Amílcar. sí, sí, Jorge, fuiste jefe mío. Yo me acuerdo que trabajé contigo no es que decir años es muy fregado, pero sí hace muchos años yo trabajé contigo. Además me mandabas a entrevistar cuando tenías el noticiero del espectáculo, me hacías entrevistas y yo manejaba el noticiero Cinevisión y los otros noticieros. Yo, la verdad, salí mucho en tus noticieros, te quiero contar. Claro que sí. Bueno, Amílcar inició su carrera profesional, creo que fue en el periódico El Nuevo Siglo, al lado del doctor Álvaro Gómez Hurtado, por Dios. Sí, Jorge, mire, la verdad, y amables oyentes, el hombre que me llevó a mí al periodismo, y lo confieso públicamente, fue Álvaro Gómez Hurtado. Él me dio, siendo yo casi, digamos, en el último año de estudios, me dio la oportunidad y me recibió como reportero del periódico El Siglo. En El Siglo trabajé como 7 años, me gané un premio de periodismo Simón Bolívar y llegué a ser jefe de redacción de ese estimado periódico. Claro, fue redactor, jefe de información y jefe de redacción, sí señor, lo recuerdo muy bien. Luego pasó al Tiempo, donde fue subdirector económico y político, ¿cierto? Sí, en El Tiempo estuve, digamos que después de que del Siglo yo llegué a la televisión, me dediqué mucho a la televisión, y luego, hace unos 15 años, volví al periodismo escrito, al periódico El Tiempo, aunque también en el periódico El Tiempo hacíamos televisión con City TV y con los noticieros de City TV, pero básicamente me enfoqué, mi estimado Jorge, en el tema del periodismo económico, y entonces allí fui subeditor económico y político del diario El Tiempo y volví a ejercer el periodismo escrito. Sí, en televisión estuvo en Noti 8 como subdirector. Sí,
Jorge, estuve primero, estuve en un noticiero que era Noticolor, ¿te acuerdas? Claro, claro. Noticolor a las 9 Noticolor. de la noche, ¿no? A las 9 de la noche era un noticiero de altísima sintonía, donde el noticiero lo dirigía un colega y amigo nuestro que hoy es pastor de la Casa sobre la Roca, Darío Silva. Darío Silva. Y ahí comencé yo a hacer periodismo de televisión, luego ya entré a Noticiero del Mediodía, noticiero que tenía Juan Gosaín y Alfonso Castellanos, y luego me fui para Cinevisión, Sí, donde en Cinevisión hice una carrera muy bonita, estimado Jorge y oyentes. En Cinevisión entré como reportero y salí como director. sí, Es señor. una carrera bonita, muy bonita, de la cual fue testigo el noticiero El Espectáculo. Claro, usted fue allá en Cinevisión también, jefe de redacción, editor general, subdirector y director. E hizo una labor estupenda en el noticiero Cinevisión. No, Jorge, tienes muy buena información. Unos informes maravillosos hacía Amílcar Hernández en ese noticiero. También estuvo en Noticias Uno, recuerdo, como editor general. Sí, señor, es correcto, Jorge. En Noticias no estuve como editor general y luego pasé fugazmente por la radio en RCN, muy fugazmente, y luego sí estuve en otro noticiero que fue muy importante, que fue el noticiero el noticiero de las 7 de Juan Guillermo Ríos, ¿te acuerdas? Claro, Y de Felipe. y en el noticiero de la noche también, el noticiero de las 7 también estuvo. Correcto, correcto. Y en el Noti 8 que acabas de mencionar, que era el noticiero que se emitía por la Señal Colombia. Claro que sí, hombre. Usted ha hecho una carrera muy brillante, mi querido Amílcar, además con un periodismo fantástico, sus reportajes, incluso en un tiempo hizo mucha crónica. Cuando estuvo en Cinevisión, hacían unas crónicas estupendas. Sí, Jorge, gracias por tus palabras tan generosas. Pues te cuento que en Cinevisión tuve varios privilegios. Logré entrevistar a Juan Pablo II, una entrevista que hice, como se dice en el argot periodístico, exclusiva. Y una entrevista muy emocionante. Entrevista, es decir, es un decir, Jorge, porque fue un encuentro fugaz, rápido, en medio de escoltas, de apenas 1 minuto y medio. Bueno, ¿y cómo fue ese encuentro con su santidad? Pues resulta que Manuel Prado, que era el director del noticiero Cinevisión, cuando supo que el Papa venía a Colombia, me puso un reto. Me dijo, usted es el reportero aquí, este noticiero, y como reportero el reto que le pongo es entrevistar al Papa. Pues le dije, no, pero olvide, Manuel, no me la ponga así, no me la ponga así. Y me puso el reto, y me puse a la tarea de buscar contactos con un sacerdote amigo, que eso fue obispo, Monseñor Héctor Candelo, lo llamábamos, un sacerdote que era el jefe de prensa del episcopado. Y él logró meterme a una sede de la iglesia que era en Selam, en la calle 78 con 11. Me dijo, véngase temprano con el camarógrafo a las 6 de la mañana y lo meto acá. Y de ahí para adelante usted mire a ver cómo se defiende. Y llegué a las 6 con el camarógrafo, me ubiqué en el segundo piso, desde las 6 de la mañana hasta por ahí a las 11 que llegaba el Santo Padre, y pues a través de la radio me informaba dónde se encontró el Papa. Y hasta que la radio señaló, ya el Papa está llegando a la sede del CELAM en la 78 con 11, porque me llené de tanta emoción, una emoción impresionante, pues como creyente, como periodista, en ese doble papel. Y entonces cuando dijeron, no, el Papa entró al edificio, y yo me ubiqué en la escalera, en la parte alta de la escalera, cuando de pronto veo esa imagen de abajo, que va subiendo por la escalera, y la verdad, hoy lo digo después de tantos años, y me da escalofrío volverlo a sentir, porque realmente sentí la presencia de un ser superior. Cuando el Papa comienza a subir por esa escalinata,
y termina de subir la escalera y yo me le lanzo con el micrófono. Su Santidad, ¿cómo le va? Su Santidad, un saludo para Colombia, un saludo para los periodistas. Y estando en esa, Jorge, entonces los escoltas pues, me agarraron, me quitaron, me zarandearon. Y lo comento aquí con mucho afecto, el recuerdo más simpático, porque yo ante la embestida de los escoltas, yo lo que dije es, me agarré con una mano de la sotana del Papa y con la otra tenía el micrófono. Pensé rápidamente, Jorge, si los tipos me tumban, aquí nos vamos al suelo todos. Y así logré sacarle unas frases al Papa, unas 3, 4 frases, y el Papa se dio cuenta de mi insistencia periodística y en un momento al final el Papa logra acercárseme y me da un par de cachetaditas y me dice delante de los escoltas, sí, se debe defender. Ahí cierro la entrevista. Yo creo que es, si se puede llamar entrevista eso, la entrevista de mi vida. Y la cuento con emoción de periodista y de creyente y con mucha felicidad porque fue un hecho periodístico de ese momento de gran relevancia. Claro que sí. ¿Qué más le dijo el Papa, aparte de se va a defender? El Papa le dije un saludo para los periodistas y entonces me dijo, sí, la bendición, periodistas colombianos, me parece estarlo escuchando. Sí, bendición para periodistas colombianos. Y luego le decía yo, y a Colombia, sí, bendición para todos los colombianos. Y le dije, ¿le ha gustado Colombia? Y cuando en una de esas preguntas, pues los escoltas me separaban del Santo Padre. Bueno, pero una maravilla. Recibió la bendición del Santo Padre. Bueno, Amílcar, usted se ganó el premio Simón Bolívar. ¿Por qué trabajo? Mi estimado Jorge, hice en el periódico El Siglo, comenzando la carrera, creé una crónica, como lo decías anteriormente, yo he sido cronista básicamente en el ejercicio del periodismo, y entonces un día se me ocurrió proponer una crónica que era ¿cuánto vale ser profesional en Colombia y cuánto tiempo gasta una persona en ser profesional, digamos, en ese tiempo? Y la crónica se titulaba 20 años de estudio y 1.000.000 de pesos cuesta ser profesional en Colombia. Y entonces, Jorge, me puse a hacer las cuentas de lo que constituía el valor de un niño que comenzaba en el preescolar hasta el momento en que terminaba la universidad. Y digamos que a un valor presente de ese momento, yo hacía las cuentas, cuánto valía la matrícula, cuánto valía la pensión, cuánto se gastaba en las medias nuevas, cuánto se gastaba en los uniformes, en los útiles, y luego en la universidad en las fotocopias, lo que costaba la universidad, lo que costaba el transporte. Y hice un ejercicio financiero, si se puede llamar así, y en el ejercicio financiero encontré que eso, para ser profesional en Colombia en ese momento, eran 20 años de estudio y 1.000.000 de pesos. Y ese fue el premio que me dio el Seguros Bolívar, el premio Simón Bolívar. ¡Qué maravilla, hombre! También usted ha sido productor de contenidos de la revista Credencial y también de la revista Diners, ¿cierto? Sí, señor. Más en la revista, en Diners muy poco, tuve como 3 o 4 artículos en Diners, pero en Credencial sí mucho, sobre todo temas económicos, Jorge. Temas, por ejemplo, pensionales, de cómo se pensiona la gente en Colombia, las dificultades para lograr la pensión, temas básicamente económicos. Me llevó a la revista Credencial, me llevó Roberto Posada García Peña, D'Artagnan, ¿te acuerdas? Sí, claro. Sí, señor. Bueno, Amílcar hizo también en la Universidad Javeriana un posgrado en periodismo económico.
Y en la Universidad En de la, La Sabana, una especialización en seguridad social, ¿no? sí, señor. Yo me especialicé en periodismo económico en La Sabana, en la Universidad de La Sabana, como te comenté, y curiosamente te cuento, Jorge, cuando yo estaba en el siglo comenzando mi carrera profesional, detestaba la economía, detestaba que me mandaran a la Banco de la República a hacer informes económicos. Me parecía hartísimo, aburrido, pesado. Pero después de que hice el posgrado en periodismo económico en La Sabana, enamoré del periodismo económico. Me enamoré y me quedé haciendo periodismo económico. Ah, usted Y luego, en la Javeriana sí, estudió fue administración, ¿cierto? sí señor, un diplomado en administración de empresas. Sí, 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 claro. Y también me dediqué mucho, hice otro estudio en el externado, otra especialización sobre seguridad social. Porque es que, mire, Jorge, a mí me ha preocupado mucho como persona y como periodista el tema de la seguridad social y particularmente el tema pensional. Yo trabajé en el Seguro Social, fui jefe de prensa y de comunicaciones del Seguro Social. Y allí, particularmente en el tema de la pensión de los periodistas, trabajé mucho porque había mucho colega que no se lograba pensionar, como hoy en día no se logran pensionar. Trabajé mucho concientizando a la gente para que cotizara, tratando de tramitar algunas pensiones. A mí el tema pensional en general me ha preocupado mucho y en particular el tema pensional de los periodistas, porque es un gremio en el cual básicamente la pensión no existe en la gran mayoría y los últimos años de muchos colegas han sido muy difíciles, Jorge. Sí. También ha sido catedrático en varias universidades y ha sido formador de muchos periodistas y comunicadores. Sí señor, Jorge, estás muy en lo cierto. Mira, yo he pasado para no, digamos, para no posar de modesto, pero sí he pasado por universidades como La Sabana, el Externado, los Libertadores, PAU, solamente para mencionarte unas de las universidades donde he dictado cátedra en el periodismo. Yo he tenido, pasan de los 1.500, 2.000 estudiantes que han sido alumnos míos en el tema del periodismo. Qué maravilla, hombre, mi querido Amílcar. Yo recuerdo que usted fue pionero de la comunicación electrónica en Colombia con la creación de un periódico vía fax llamado Fax Salud. ¿Se acuerda de ese Ay, episodio en su Jorge, vida? pero es que tú sí te me metiste muy profundo. Oiga, Jorge, nadie me ha preguntado por eso. Bueno, cuéntenos esa Pero historia, que es bien interesante. oye, Jorge, pero es bien interesante de verdad. No porque sea mi historia, sino porque por el hecho mismo. Resulta que se nos ocurrió con una periodista, Narda Rodríguez, estaba el fax en furor, Jorge, en furor. Mejor dicho, el fax era como el WhatsApp o el TikTok de hoy. Claro, así era. Y entonces, como me gustaba también el tema de la salud y la seguridad social, fundamos ese periódico que se llamaba Fax Salud. Fax Salud. Ese periódico, contratamos dos reporteros, una niña del tiempo y otra del espectador, que trabajaban en esos periódicos, pero además nos ayudaban marginalmente con el Fax Salud. Y ese periódico se escribía por la noche y en la madrugada tenía unos abonados, unas personas que compraban la suscripción y en la madrugada se enviaban los fax con la intención de que todo el sector salud o los directivos del sector salud apenas llegaran a sus oficinas
encontraran sobre el escritorio su fax con el resumen y crónicas de investigación sobre todo lo relacionado con el tema de la salud. Ese fue un experimento bien interesante y revolucionario en ese momento, revolucionario de que, digamos de una manera electrónica, entre comillas, se produjera el periódico en la noche y en la mañana, en la madrugada se enviara, porque había que enviar, Jorge, 500 fax, para que en la mañana, a las 8 de la mañana, todos los directivos y el gobierno y los mismos colegas tuvieran su fax impreso, periódico fax no impreso sobre su escritorio. Eso fue revolucionario en su momento. Amílcar también ganó un premio como mejor trabajo de revista por el artículo Seguro de desempleo con intereses de cesantías. Ese fue el premio Fasecolda, me parece. Sí, Jorge, gracias por hacerme esa pregunta. Yo he ganado 2 veces el premio Fasecolda, que es el gremio de las aseguradoras. Y en Fasecolda me he ganado 2 veces el premio, incluido el artículo que mencionas de las cesantías como seguro para el desempleo. Y allí señalaba cómo las cesantías son sagradas, porque es que a veces las cesantías se vuelven plática de bolsillo y la gente pide las cesantías o consigue un tramitador que se las saca y las cesantías se las gastan en cualquier cosa. Cuando las cesantías, como su nombre lo indica, es para cuando el trabajador queda cesante y pueda, mientras consigue trabajo, subsistir. Y entonces ahí hice un recuento de la importancia de la cesantía como un factor para el desempleo y para la seguridad social y para tener recursos en el caso de que uno pierda la ocupación. Sí, claro. El premio al periodismo Colseguras también lo ganó usted, no recuerdo el año, ¿cierto, Sí, Amílcar? sí, señor. No, yo tampoco recuerdo ahora el año, pero también el premio Colseguros fue, digamos, la antesala del premio de Fasecolda. Colseguros era el gremio que reunía a las aseguradoras antes de Fasecolda. Sí. Y usted fue nominado al premio Rey de España por los informes sobre el asalto al Palacio de Justicia y también la tragedia de Armero. Sí, Jorge, mira, digamos que son los 2 hechos más desde el punto de vista de reportería que me han marcado mucho. 2 hechos lamentables, 2 hechos que no debieron ocurrir, pero que me tocaron, además se presentaron en el mismo año. Yo trabajaba como reportero en el noticiero Cinevisión y tuve que estar de lleno. Ahí pues hay 2 hechos bien importantes que comentar desde el punto de vista anecdótico. Por ejemplo, en el tema del Palacio de Justicia. El día de la toma del Palacio de Justicia, yo me encontraba, y tú recordarás muy bien, Jorge, que en la avenida Jiménez con Octava quedaba la presidencia de la Caja Agraria. Sí, claro. Y el presidente era Manuel Ospina. Manuel no, sino Mariano Ospina, el hijo del expresidente. Mariano Ospina Hernández. Mariano Ospina Hernández, correcto. Él era el presidente de la Caja Agraria y citó a una conferencia de prensa en la presidencia. Estábamos en la conferencia de prensa con los micrófonos haciéndole las preguntas al doctor Mariano Ospina Hernández, cuando yo alcancé a escuchar unos disparos. Yo escuché los disparos y el presidente y Mariano Ospina estaba hablándole a los periodistas. Yo le hice una señal al camarógrafo de que nos retiráramos, de que saliéramos. Y poco a poco fui retirando el micrófono muy discretamente y fui de los primeros en que me retiré de la rueda de prensa, salí a la calle, a la avenida Jiménez con carrera Octava, y se escuchaba más cerca la balacera.
pero ni idea dónde era, qué era ni por qué era. Simplemente por el sonido de las balas comenzamos con el camarógrafo a correr por la carrera octava hacia el sur de la avenida Jiménez hasta llegar al punto de la calle 12 con carrera octava. Y ahí ya la balacera, pues nos damos cuenta que era ahí en el Palacio. Pero pues como no teníamos ningún tipo de referencia, ni teníamos la inmediatez, ni las redes sociales, ni el internet, pero también ya entrábamos a sentir miedo, Jorge. Yo comencé a sentir miedo con el camarógrafo y le dije, hermano, metámonos a este edificio de toda la esquina. Y nos metimos al edificio, al segundo, tercer piso, desde ahí comenzamos a trabajar, porque quedaba diagonal al Palacio, y comenzamos a ver cómo se movía dentro del ejército, cómo caían soldados, cómo entraban soldados, por las azoteas en helicópteros que los botaban. Y bueno, duré todo el tiempo ahí, en ese edificio, duramos bastantes horas. Ya en ese edificio había teléfono y me comuniqué con mi jefe, Manuel Prado. Le digo, usted de ahí no se mueve. Y te acuerdas, Jorge, entonces tenía yo que me mandaban una moto a recoger los cassettes que íbamos grabando. Vía moto. ¿Te acuerdas? Motosatélite. Motoondas. Motoondas era, no, sí, motoondas. Y es una anécdota interesante. Ahí duré toda la noche y obviamente hasta el día siguiente cubriendo esa información. E igual, también fui de los primeros en llegar a Armero a ver ese mar de lodo y de víctimas y de desastre total. Fueron dos hechos, la verdad, conmovedores, Jorge, estremecedores, con solo recordarlo. Pero que para la reportería y para el periodismo fueron un gran reto. Sí, señor. Amílcar, ¿cómo se encuentra Isabel Cristina González, su esposa? Isabel Cristina González se encuentra, gracias a Dios, muy bien, gran admiradora de todos sus programas. La verdad los ve más ella que yo, de fin de año y todo esto. Siempre ha sido una gran admiradora, sobre todo de la música colombiana, te cuento. Por eso ella ha sido seguidora de tus programas, de tu programadora, como impulsor de la música colombiana. A ella particularmente le gusta la música colombiana y ha sido una gran admiradora de ese patrocinio, ese estímulo que tú le das a la música colombiana. ¿Y Juan Gabriel, su hijo mayor? Juan Gabriel, mi hijo mayor, es un diseñador gráfico que está buscando en este momento radicarse en Australia con su esposa. Qué bueno. ¿Y ya tiene cuántos nietos, Amílcar? Ninguno, no tengo nietos. Sí. Daniel Amílcar. Y no creo que vaya a tener. Daniel Amílcar, ¿él cuántos años tiene? Amílcar debería tener hoy alrededor de más de 25 años. Daniel Amílcar se fue hace mucho tiempo en una situación bastante difícil y compleja que viví. Caramba, pues lo lamento mucho, Amílcar. Julián Esteban, ¿cómo está? Julián Esteban es periodista, mi estimado Jorge. Él es periodista, trabaja con Blue Radio en Vox Populi. Es la mano derecha de Jorge Alfredo Vargas en Vox Populi. Sí, señor. De Blue Radio. Qué bueno. Siguió los pasos del papá entonces. Total, absolutamente, pero sin ninguna presión, ¿no? Sí. Nunca le dije, haga eso, nunca le dije, estudie eso, jamás. Fue muy voluntario y espontáneo. Qué bueno, Amílcar, pues un placer de verdad saludarlo esta tarde aquí en el Noticiero del Espectáculo, hablar acerca de su carrera profesional tan exitosa. Felicitaciones, Amílcar. Y en este momento, Jorge, ¿a qué se dedica, Amílcar? Jorge, pues primero que todo, muchas gracias por tu invitación. Te cuento que ha sido la entrevista que
Me sorprendió la entrevista que me hiciste, la verdad te lo digo como ser humano y como periodista, porque mejor dicho, me hiciste un recorrido increíble. Y gracias por todas esas preguntas. Hoy en día, mi estimado Jorge, me dedico mucho, sigo escribiendo para El Tiempo. Yo en El Tiempo escribo ocasionalmente crónicas, me dediqué a escribir, por ejemplo, un libro sobre la historia de los presidentes de Colombia, y me dedico también al tema de talleres de comunicación organizacional y de entrenamiento de voceros. Esa es básicamente la actividad que desarrollo en este momento. Pues qué Y pues, maravilla. claro, me dedico a las redes sociales y me dedico a seguir haciendo el periodismo. Claro que sí, que es lo suyo. Mi querido Amílcar, pues nuevamente gracias por su tiempo y un gusto haber conversado esta tarde con este gran periodista, con Amílcar Hernández. Un abrazo y un saludo muy afectuoso para su familia. Gracias, Jorge. Muchas gracias a tus oyentes. Muy generoso por tu entrevista y por todo lo que me preguntaste. Te deseo también un próspero año, exitoso, y sigue trabajando por la música colombiana. Gracias, Amílcar. Un fuerte abrazo y buena tarde.